arquitecto, con gente de la misma comarca, el concepto que se le va a dar a esta universidad es diferente solamente del edificio. Es un gran edificio, no el edificio de Rosario. Es un edificio bonito, porque cuando usted de la comarca lo ve, caramba, esto está bonito. Entonces, comencemos con esto, hacer un diseño bonito, no estos saloncitos de la escuela, cada 15 días, cuando salen de ahí, te ven lona. Eso no. Hablemos, pero todavía no me ha convencido. Alexander no me ha convencido ni Guarda tampoco. Pero vamos a hablar para ver quién convence aquí. ¿Ok? Sí, bueno, avancemos. Para el canal de YouTube, ¿cómo se siente entre nosotros los jóvenes? ¿Cómo vas a sentir feliz? ¿Tú sabes la cantidad de veces que yo he estado por acá? Mucho. El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, ya se va a retirar. Creo que fue histórico este momento en la comarca en Ovebuglé. Mucha gente quisieron saludar al presidente de la República, pero no pudieron y no van a poder. Ya el presidente se retira. Adiós, señor presidente. Mucho por venir a ver al presidente Nito Cortizo. Que va lastimosamente sin comer casi 8, 9, 11 horas. Y bueno, hoy se habló de muchas cosas, se habló de proyectos, se habló de propuestas. ¿Ustedes creen que se cumplirá todo eso? Dios quiere que sí. Pero vamos a ver qué queda en manos de ahora hacer tantas cosas que hacer. Vinimos a ver a Nito para ver qué hacía por el deporte, pero qué va. No nos dieron chance, no hablaron nada porque Nadie habló del nadie habló de deporte. Mi pregunta es dónde está esa organización de deportes indígenas, dónde están esa gente que aman el deporte, dicen, que impulsan el deporte. De los juegos ancestrales no hay. Así que me siento un poco decepcionado por eso, la verdad. Y bueno, escuchamos muchas propuestas, la gente piden agua potable, la gente pide carretera. Y yo pienso que a veces las carreteras llegan cuando el pueblo produce para el país. Y escuché de muchos proyectos, de los mejores cafés que se quieren sembrar en la comarca. Y sí puede funcionar, puede que el gobierno tenga una buena mentalidad, un buen plan para nosotros los jóvenes, pero yo pienso que a veces es difícil por la mala administración que se tiene. ¿No les doy más? ¿De dónde? No. De Munó. ¿En serio? Yo estoy perdido, mira, yo creo que son hasta mi familia. Así que ando con esta gente aquí. Es un video interesante, parte de la vivencia. Me quitó un poco la inspiración, ya que cuando venimos llegando habían un lamentable hecho que se dio justo hoy cuando tenía que llegar el presidente de la República. Dos jóvenes que, bueno, puede ser por imprudencia también, perdieron la vida en Llanotugrí, en la comunidad de Llanotugrí. Y fue como, es un poco triste la verdad, pero se tenía que llevar a cabo el evento de hoy, el consejo de gabinete. Y bueno, agradecido con Dios sobre todo por este día, porque también aguantamos hambre. Vinimos con planes de comer en alguna fonda, en un restaurante o algo, pero ni chicha había para la gente. Y la fila, señora, era interminable. Ya son las 5 de la tarde y todavía había gente haciendo fila para buscar café. ¿Qué le parece? Así que ya vamos rumbo a casa, rumbo a San Félix, rumbo al María, rumbo a Cerro Banco, rumbo a donde sea que vivamos. Y bueno, nos queda de experiencia. No sé cuándo vuelva Nito, yo creo que no vuelve más, pero igual, espero que se resuelvan los problemas. Y la gente quiere que lo resuelvan personalmente, individualmente, pero el gobierno no va a hacer eso. Ya suficiente con la beca universal de la red de oportunidades. Y yo pienso que vamos bien ahí.
bueno, no sé cómo se siente la gente. Yo me siento cansado, la verdad. ¿Por qué Mira, no graba. Hoy dieron una bolsa de alimento. Instituto de Mercadeo Agropecuario Nito Cortizo. Aquí la señora va a abrir la bolsa. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué contiene esa bolsa? un huevo? Para ver. Vaya pasándomelo. Ajá, una botella de aceite. Aquí el arroz del gobierno nacional, 5 libritas. 2 libras de azúcar. Excelente. La harina, pero como que, bueno, no sé para qué servirá esto. Para una piñata a lo mejor. Una tuna compuesta. Y esto que es una salchicha enlatada. Una salchicha. Pero Nito, ¿qué pasó con el café, Nito? ¿Sabes que los nueve tomamos café? Bueno, esos son los productos que vinieron en la bolsa. Gracias, Nito, gracias. No cualquier gobierno viene a tirarnos comida acá.